centrándonos en el tema bueno, pues de la ley de la cadena alimentaria, desde luego que ha supuesto un hito absoluto en el 2013 y en el 2010 con la ley de morosidad, que fijó los plazos de pago de los productos alimentarios, los perecederos en 30 días y los no perecederos en 60 días. Desde esas fechas, con la obligatoriedad, entre otras cosas, como elementos mínimos, de fijar los contratos entre los elementos de la cadena agroalimentaria, o sea, la distribución, los productores y la industria, pues ha supuesto efectivamente, ya hacemos un hito y un cambio absoluto también en el despacho. Como anécdota, yo recuerdo hace 20 años, cuando empecé bueno, pues como abogada en una organización agraria, recuerdo sobre todo el tema de los patateros. El año que venía bueno, nadie decía nada, el precio lo pagaba bien la industria. El año que venía malo, venían todos a quejarse porque como no había contrato escrito y el precio bajaba, pues querían todos cobrar como habían cobrado el año anterior, ¿no? Desde la obligatoriedad de los contratos, pues esto obviamente ha cambiado, ¿no? Fundamentalmente, porque decimos, hay que marcar el contrato, el precio en ese contrato, ¿no? Ha ido avanzando evidentemente mucho durante todos estos años, y sí que es verdad que queda muchísimo por avanzar. Y también es muy importante, bueno, que se ha mencionado mucho el Real Decreto de principios de este año, que bueno, ha fijado, además del tema de los costes de producción, pues la abolición de la destrucción del valor, también la regularización de las promociones, es decir, que no se utilicen los productos alimentarios como reclamo en los supermercados, en las industrias. Sí que es verdad que ha bajado bastante, pero aún hay en algunos supermercados o hipermercados, grandes hipermercados que sí que se siguen utilizando, ¿no? Hay que matizar mucho más esto, ¿no? Y con el tema de los costes de producción bueno, yo creo que hay que bajar mucho a la realidad, ¿no? Es muy interesante y bueno, muy enriquecedor escuchar a los juristas, ¿no? Que evidentemente pues todos los profesores de la universidad han expuesto muy claramente. Los dos últimos, María Caballero y Ángel Sánchez, nos han expuesto en el sector lácteo y en el sector del vino los problemas que hay con fijar los costes de producción, ¿no? Eso en teoría está muy bien, también hay que escuchar la práctica jurídica, ¿no? La de los abogados que nos estamos encontrando todo el día, que hay que ir luego a los juzgados, o bueno, pues como se está matizando mucho también ahora, promoviendo mucho el tema de mediación y arbitraje, ¿no? El problema lo tiene el productor, el agricultor, el ganadero. La teoría está estupenda, está muy bien, no se puede fijar un precio inferior a los costes de producción, pero es que este productor tiene que entregar la leche todos los días, y los animales producen todos los días leche, si no, pues pueden tener evidentemente muchas enfermedades y llegar a morir si no producen, con lo cual tienen que estar constantemente negociando con la industria, ¿no? Con el que les recoge la leche, lo cual es difícil, claro, negociar un precio y decir no firmo. ¿Y qué hago con la leche? ¿La tiro? Ese es el problema. Bueno, Donación está aquí, lo sabrá mejor que yo y lo explicará. Con la uva lo mismo, y un año la puedes no firmar, pero el año o discutir con ellos, pero es que al año siguiente ¿a qué bodega entregó la uva, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que buscar alguna solución práctica. Sí que han apuntado, yo creo que ha sido el profesor Ángel Sánchez, el tema de las agrupaciones, ¿no? de productores, ¿no? Eso es un tema muy interesante y queda mucho todavía que andar, y bueno, pues hay que moverlo más, ¿no? Pero bueno, hay también agricultores que no se quieren juntar con otros, y bueno, pues hay que buscar, yo creo, que soluciones prácticas. Hablabas de un tema que es el arbitraje y la mediación, en la que tú también formas parte de la Corte Nacional. Aquí en Castilla y León yo creo que en breve se va a empezar a dar cursos de arbitraje dentro de la Dirección de la Cadena Alimentaria. Se está impulsando mucho todo este tema. ¿Es la solución el arbitraje y la mediación a estos problemas? ¿Qué habéis visto vosotros en el despacho? Es una alternativa muy interesante. Ya desde Madrid se ha creado una corte especializada en derecho agroalimentario. No hay muchas en toda España, ¿no? Evidentemente hace falta pues gente especializada, árbitros especializados.
aquí desde Castilla y León, desde que se promulgó la ley agraria y el Real Decreto que creó la Junta de Arbitraje y Mediación de los Contratos Agroalimentarios, pues se está propulsando también mucho el tema de la mediación, el arbitraje, sobre todo en los contratos que decimos agroalimentarios. Es una alternativa muy interesante porque evidentemente puede ser una solución práctica, como estamos diciendo, para poder entender, o bien a través de una mediación o un arbitraje más rápido que los tribunales, sobre todo si nos planteamos los plazos tan excesivamente largos que hay, por ejemplo, en Madrid, para resolver judicialmente cualquier pleito. Bueno, pues son alternativas que además, bueno, pues pueden contribuir a continuar las relaciones que tiene que haber entre industria, distribución y productor a la larga, como hemos dicho, con todos los años. Ese miedo a no firmo porque no firmo lo que me dicen, porque no me queda otra, pues puede llegar a ser una forma de entendimiento. Lo que sí que habría que valorar y estudiar, ver cómo se puede hacer el tema de los costes. A lo mejor en Madrid puede ser, bueno, pues los costes, por ejemplo, del arbitraje, de la mediación, son muy elevados. Pueden ser convenientes con respecto a pues el menor tiempo de resolución de estos conflictos en mediación y arbitraje respecto a los plazos judiciales. Pero a lo mejor un pequeño productor que tiene que reclamar 400 euros, pues los costes, ya digo, tan elevados de una corte arbitral en Madrid, pues son elevados y también pues le echan para atrás, ¿no? Esa es otra cuestión que a lo mejor ahí tendrían que intervenir de alguna manera las administraciones regulando esas tasas o esos precios que puedan ponerse desde las cortes arbitrales. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradecer a la Universidad de Valladolid que cuente con esta organización, con Asaja y conmigo como ponente. Lo mismo que hice el año pasado con la Universidad de Burgos, en la cual también participé de otro tema de despoblación. Lo cierto es que para mí es un orgullo poder estar en la universidad, poder hablar de los temas que más o menos defendemos y conocemos y trasladar las inquietudes al ámbito académico. Dicho eso, como el señor moderador me ha dicho que 10 minutos, pues la respuesta se la podía dar en medio, pero habrá que hacer un poco preámbulo para que luego la respuesta se entienda un poco mejor. Yo antes de hablar sí que, pues sin duda alguna, mostrar el agradecimiento y el compartir muchas cosas de las que hoy se han dicho con los anteriores ponentes. La primera cuestión de la que estamos hablando hoy es que hay que modificar la ley de la cadena alimentaria por obligación de la Unión Europea ante la directiva que la Unión Europea aprueba al Parlamento de lo que es las prácticas desleales que en el ámbito empresarial se hace con los agricultores o ganaderos en la ley de la cadena alimentaria. Dos cuestiones, yo no soy tan correcto como los anteriores ponentes, derecho, abogado, soy un agricultor y presidente de Asaja. Que tenga que hacer Europa y que tenga que hacer el Estado español una ley porque las empresas utilizan prácticas desleales con los agricultores y ganaderos, que es los que dan de comer a la sociedad, ya es algo grave. Yo ya se me pondría la cara un poco roja. La segunda cuestión. Yo si fuese la Unión Europea me daría vergüenza hacer esta ley, porque la primera que no cumple es ella. Hay un refrán que se refiere al derecho a estas cosas, que robar a un ladrón tiene 100 años de perdón. Resulta que la Unión Europea es la que más practica prácticas desleales con sus agricultores y ganaderos. ¿Por qué? Lo que a las industrias y a la distribución las permite vender dentro de la Unión Europea, no se lo permite producir a sus agricultores y ganaderos. Y eso ya, en principio, no tiene sentido, no es lógico, y algunos
pues nos da hasta vergüenza. Es decir, la industria, la distribución, puede comprar fuera de fronteras europeas productos dedicados a la alimentación que la Unión Europea no deja hacer a sus agricultores y ganaderos porque no le permite utilizar determinadas prácticas agronómicas para la producción de esos productos. Algo que está fuera de toda la lógica y de todo el sentido lógico, económico y social. Esa es la primera cuestión que yo digo. ¿Vale? Hay otras cuestiones que se han dicho aquí dentro de la mañana, de lo que es la trazabilidad de los productos, de lo que es la identificación. También sería lógico y necesario. Las administraciones tienen la identificación y la trazabilidad de todos los productos agrarios hasta que salen de nuestra explotación agrícola. Una vez que salen de la explotación agrícola se pierde en muchos casos la trazabilidad. Y no se identifica. Otro valor que el consumidor tendría que exigir y tener es la identificación de aquello que compra. ¿De dónde es? Pues tampoco sé. También se ha hablado de que el consumidor es el que manda, el que compra, el que incluso alguna cadena de distribución que veo por aquí cerca dice que es el jefe. Sí, claro que es el jefe. Pero al consumidor se le dirige, al consumidor se le hace cambiar de opinión e incluso hasta se le engaña. Y al final el consumidor compra lo que el que vende quiere que lleve para casa. Y prácticas comerciales hay más que conocidas para utilizar eso. Otra cuestión importante, y ya me voy acercando a tu respuesta, es, se ha hablado mucho durante estos meses de la importancia del sector agrario en esta situación de pandemia, en el COVID-19, de los valores, de lo que hemos sido, de los héroes, de todas esas cosas. Yo he dicho que nosotros como sector de héroes no hemos sido nada, que no hemos hecho tampoco nada especial. Se nos ha permitido trabajar para seguir lo que hemos hecho toda la vida, producir alimentos, y donde hemos tenido dificultades es a la hora de vender, ¿vale? Por lo tanto, hemos hecho lo que nos gusta hacer, lo que hemos hecho toda la vida y lo que queremos seguir haciendo. Ahora yo lamentaría, o lamento, que esto que hemos hecho ahora, ¿qué pasaba? ¿Que la sociedad no lo sabía que lo hacíamos antes? Y lamentaría mucho si la sociedad, mañana que se tenía que acabar esta pandemia, si no sería hoy, pero cuando se acabe, que se acabará, vuelve a olvidarnos como nos ha tenido olvidados todos estos años para atrás. Pues somos los mismos, los que estamos en nuestras explotaciones agrícolas o ganaderas, produciendo alimentos para que todos los días, cuando se levanta el ciudadano del medio rural, o de la ciudad sobre todo, tenga que comer. ¿Vale? Aquí se ha hablado y se ha hecho referencia a dos sectores, al vino y a la leche. Pues sí, algo sabemos aquí de una cosa o de otra. Mire, la leche en el año 2000, la Comisión Nacional de la Competencia impuso 80 millones de euros a 15 industrias españolas de las más conocidas por pactar precios y no permitir la movilidad de los ganaderos. Vale. Yo le digo que en estos momentos, 20 años después, estamos en las mismas circunstancias. En las mismas. No hemos conseguido nada. La administración no ha doblegado a esas industrias. Es más, ahora los ganaderos, de manera colectiva, a través de muchas fórmulas, estamos reclamando la deuda que nos deben esas industrias. Y no es fácil. Costoso, tampoco nos lo ponen incluso fácil las administraciones. ¿Vale? Ante esta situación, podríamos poner, se ha hablado de la leche, se ha hablado del vino, podríamos hablar de las patatas, podríamos hablar del girasol, podríamos hablar de casi todos los productos agrícolas y ganaderos, en los cuales nos es muy difícil sacar rentabilidad porque quien nos compra no nos lo paga. Y en muchos casos, luego vemos que el consumidor, que también somos nosotros,
sí que tiene que pagar ese producto muy caro. Y eso, pues además de arruinarnos, nos cabrea. Y nos hace que estemos en la calle, porque no olvidemos que a primeros de año el campo estaba en la calle, pidiendo esto justo, precios dignos para el sector agrícola y ganadero. Y que el gobierno desvió la atención y dijo, la culpa es de la administración, de la distribución y la industria. Pues no, se lo dijo el gobierno. Nosotros también lo creemos, pero más culpa que la distribución y la industria la tiene el propio gobierno. ¿Vale? Entonces, ante esta situación que digo, pues ahora estamos en plena campaña de patatas en Castilla y León, a 10 céntimos a los agricultores, a 15. Vamos al supermercado, a la distribución, y está entre 1 euro y 1,50, 10 veces por encima. Estamos cosechando el girasol y apenas vale la pipa, a 0,30, a 0,32 o 0,28. Pero sin embargo, la mitad del aceite que está en esas botellas de marca conocida es del Mar Negro, que no se puede producir con las normativas que se hay en la Unión Europea. Pero sin embargo se permite a las extractoras traer esa pipa, traer ese aceite, envasarlo en esas botellas y venderlo. Y no poner pipa del Mar Negro que no se podría producir aquí. Entonces cambiaría las cosas, ¿vale? Ya, por no alargarme mucho más en esta cuestión, me has preguntado qué se podría hacer, qué tendría que hacer la ley de la cadena alimentaria. Nosotros creemos que es una herramienta buena, necesaria, pero que tiene algunas mejoras. Las organizaciones agrarias hemos propuesto más de 40 enmiendas a esta ley, ¿vale? Más o menos consensuadas. Problemas de aquí de precios y estamos acorde todos. Yo lo primero que exigiría es que la ley se haga cumplir, se controle, se vigile y se haga cumplir, porque si no, de nada sirve. La segunda cuestión, y lo hemos dicho aquí, necesitamos una herramienta que es que tengamos por parte de las administraciones precios medios de los costes de producción de nuestros sectores. Si no nos somos capaces, los agricultores y ganaderos, de defender ante una industria que lo mío me ha costado producir tanto. Señores, hoy la industria láctea obliga a los ganaderos para comprarle la leche que firmen un documento en el cual ese ganadero dice que el precio que le ha pagado, sea el que sea, está por encima de su coste de producción. Y si no, ese ganadero se queda con la leche ese día en casa y ya no se le recoge. Y no hay otra industria que le venga a recoger, porque tienen acordado eso en pleno. Digo la leche como podría decir tantas cosas. Y la tercera cuestión, que esta ley tiene que tener un régimen sancionador y administraciones políticas contundentes. No solo vale con sancionar, posiblemente los 80 millones que metieron a las industrias lácteas les hayan ganado con creces. Posiblemente todos sabemos de prácticas que hace la distribución de reclamos que si le denuncian lo ganan con creces. No, además de la sanción que tiene que ser dura, tiene que haber métodos administrativos y políticos, porque a una industria no se la puede sancionar y tener en el mismo mes una subvención por parte de las administraciones que pague esa multa. O que vaya el presidente del gobierno o la Junta con él de promoción y le lleve de la mano a un país a vender eso. Si no te has comprometido con el sector, te aparta la administración de subvenciones, de promoción, de divulgación, de acciones políticas. Entonces, esas tres cuestiones creo que además están recogidas aquí, son esenciales para que esto tenga más fundamento en nuestra cuestión. Un tema que haya surgido aquí debate con el tema de los costes de producción o la no presencia. ¿Qué opináis vosotros de esto? ¿Cómo se puede solucionar? Se me estaba ocurriendo, hablándolo con Nuria, con la secretaria técnica vuestra, le decía, la única solución que tiene un viticultor, entregar la uva, firmar el documento y según entrega la uva, irse al juzgado y presentar una denuncia contra ese bodeguero. A pena de el año que viene a ver quién le coge la uva, claro. Entonces, como he dicho anteriormente, para que tenga la ley un cimiento sólido en la cual el agricultor, el ganadero, de la propia ley, tienes un par de minutos, que la propia ley reconoce que es el eslabón más débil, como lo reconoce la Unión Europea, tiene que tener mecanismos oficiales que
le permitan luchar contra el gigante, que es quien le compra, con las mismas armas. Las administraciones, tú lo sabes, porque como tú bien has dicho, representas un medio de comunicación agrario en Castilla y León, al cual yo también agradezco su labor y su difusión que hace. Las administraciones tienen los costes de producción de los mayores de los sectores. Hay un observatorio, Castilla y León, a nivel nacional, que sabe precios medios de la leche de vaca, precios medios de la leche de oveja, precios del viñedo. Tenía la Junta de Andalucía, que veo ahí a nuestro amigo de Jaén, cifraba el otro día el coste medio del girasol. O sea, si es que existe. Pues señores, a partir de lo que quiera. Si un agricultor quiere cobrar más, tendrá que demostrar que tiene un mayor coste, pero ese coste medio tiene que ser de base. ¿Eso es legal o no legal? Pues en esta vida, en política, es legal todo. Cuando un presidente del gobierno, cuando un presidente de la Junta, cuando un consejero quieren hacer lo que les da la gana, para eso es la política y la. Y digo, se puede hacer perfectamente. Otro sector que se ha visto siempre que es desfavorecido es el obrero con el empresario. Por eso se articuló un salario mínimo interprofesional, o por eso se firman los convenios colectivos de las retribuciones que cada persona tiene que tener. Y a partir de ahí la empresa, a ese señor hay un mínimo y le puede pagar lo que quiera, nunca menos. Pues eso es lo que el campo está pidiendo, que en valorar los costes de producción de nuestros alimentos haya unos costes medios reconocidos oficiales por la administración, en los cuales nunca se podrá pagar por debajo de eso. Y a partir de ahí, pues si hay que pagar más, es una cuestión a negociar bajo un contrato entre vendedor y entre comprador. Primero quería agradecer que nos haya invitado la profesora Esther Muñiz, que es la que contactó conmigo hace ya muchos meses, porque este congreso se iba a haber hecho antes y se tuvo que aplazar. Y entonces, pues bueno, muchas gracias por habernos invitado a estar aquí y a poder hacer alguna reflexión, ¿no? Te voy a dar mi idea a la pregunta que has dicho, pero me gustaría hablar de la ley de la cadena, que es, en fin, yo creo que para lo que habíamos venido, ¿no? Hombre, el cooperativismo, tú acabas de dar unas cifras, yo creo que tiene un peso relevante. Si lo comparamos con el peso que tienen los países del norte de Europa, estamos muy lejos de esa posición, ¿no? ¿Y por qué allí sí y aquí no? Pues yo creo que hay bastantes elementos. Hay un elemento cultural enorme, o sea, que tiene un enorme peso. Las culturas nórdicas son culturas, pues, yo creo que son mucho más asociativas, para todos se asocian, todos lo hacen de forma asociada, ¿no? Nosotros, los mediterráneos, somos mucho más individualistas. De hecho, además, no es solo en España, sino lo que es todo el sur de Europa tiene un cooperativismo pues mucho más pequeño, de dimensión, etcétera, ¿no? Y todo el norte, es decir, que no es un problema solo nuestro, sino que es más mediterráneo, más cultural. Hay un tema cultural, hay un tema fiscal. Si uno está en una cooperativa, todo lo que produce, todo lo que entrega, tributa, y por lo tanto, pues hay eso es un inconveniente en algunas ocasiones, ¿eh? Luego hay otros modelos de comercialización fuera de las cooperativas que están establecidos desde hace muchísimos años y que tienen su propio, su propia capacidad de actuación. Y luego, pues hombre, el problema es también que los resultados, estar en una cooperativa te exige cuota de entrada, disciplina, cumplir normas. Es decir, en cierto modo hay gente pues, que pierde, digamos, su individualidad, su libertad y no está dispuesto a perderla. Bueno. De todas formas, tenemos sectores donde el grado de cooperativismo es ya muy elevado en España, ¿eh? Aceite de oliva, vino, por ejemplo, la primera transformación está muy, muy cooperativizada. Iba a hacer otra reflexión que ya entronca con el tema de la ley de la cadena. Yo a veces también he pensado que, en teoría, si estar en una cooperativa fuera enormemente más ventajoso que estar de forma individual, normalmente la gente entraría, ¿no? Es lo que acaba de pensar, ¿qué coño? Si aquí se está mejor, si me pagan más, si consigo más. Bueno, yo creo que las cooperativas aportan ventajas que no voy a enumerar porque serían muchas, ¿no?
Pero desde el punto de vista del mercado, la diferencia no es tan grande, por varias razones. Una, porque el mercado funciona por la ley de la oferta y la demanda. Todos los mercados funcionan por la ley de la oferta y la demanda, no solo los agrarios y los agroalimentarios. Al principio de la pandemia vimos a la OPEP que tomó el acuerdo de reducir la extracción de crudo brutalmente porque se cayó el consumo. Todos los mercados funcionan por la ley de la oferta, en mercados, digamos, en economías libres de mercado, ¿no? Que es donde nos movemos. Entonces, al final, el precio del producto no entro en que es justo o es injusto. No entro que cubre o paga suficientemente la actividad del agricultor o ganadero o no. De eso hablaremos ahora. Pero el precio del mercado lo marca el equilibrio entre la oferta y la demanda. Ese es el resultado de esa ecuación, oferta-demanda. Vale, entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Y ya entrando un poco en el tema de la ley. ¿Por qué se han caído un 25 o un 30% los precios de la uva este año? ¿Por qué se han caído un 25 o un 30%? Pues se han caído porque la pandemia ha cerrado el canal Horeca, las ventas del sector vitivinícola, que una gran parte hasta hace poco iba muchas más ventas del sector vitivinícola por el canal Horeca que por el canal alimentación. El principal canal de distribución del vino era el canal Horeca. El canal Horeca se cierra no solo en España, se cierra prácticamente a nivel mundial, y las bodegas tienen existencias, tienen stocks que les hace pues que no tengan necesidad de coger tanta uva. ¿Y ahora cuál es el problema? Viene el viticultor, viene con su uva, viene con su derecho que le ha dicho la ley a reclamar su coste efectivo de producción, pero lo que no dice la ley es que el comprador está obligado a comprar. A eso no le obliga. Compro si me hace falta. Y si no me hace falta, no compro. Como no me hace falta, pues no te compro. O te compro muy barato, tú verás. ¿Y qué hace el viticultor con las uvas? Las tira. Entonces, en vez de ganar, si le ha costado producir 40, le pagan a 20, las tira y gana 0. Es decir, que el problema es este. Vamos a ver, nosotros, desde Cooperativas Agroalimentarias, lo primero que tengo que decir es que ¿por qué estamos hablando de un cambio de la ley? Estamos hablando de un cambio de la ley porque efectivamente una directiva en 2018 de prácticas comerciales desleales, por cierto, que tiene una ventaja, que es el hecho de regular unas prácticas prohibidas mínimas en toda la Unión Europea. Uno de los problemas que tenía nuestra ley de la cadena de 2012 es que es de aplicación en el mercado nacional. Pero cuando tú estás operando con un operador de fuera de España, pues no es de aplicación necesariamente. Entonces, salvo que pacten ambos, que se rige por la ley de la cadena española. Ahora, desde que se transponga la directiva a todos los países de la Unión Europea, todas las prácticas, esas prácticas que aparecen en la directiva van a estar prohibidas en toda la Unión Europea. Bueno, de algo va a servir. Nos obliga a cambiar la ley, ¿vale? Y estaba previsto que se cambiara la ley. Lo que no estaba previsto era el Real Decreto Ley 5-2020. Ese Real Decreto Ley 5-2020 es consecuencia de las movilizaciones. Justas movilizaciones. Vaya por delante que las cooperativas, el fin que tienen es el de captar el mayor valor añadido posible del mercado para redistribuirse a los socios. Por lo tanto, absolutamente en línea con los objetivos de la ley. El problema es, desde nuestro punto de vista, es que el objetivo que persigue la ley no se puede alcanzar a través de esa ley. No se puede alcanzar. Es decir, la ley de la cadena alimentaria, que está muy bien, que nos ponga que yo tenga derecho a mis costes de producción. Y si no me compra nadie mi producto o mis costes de producción, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi producto? Si yo soy un ganadero que produce leche, que las vacas dan leche todos los días, 2 veces al día o algunas 3, ¿qué hago yo con la leche? ¿Cómo voy a denunciar yo a una industria? A partir de ese día ni vendo a esa ni a ninguna más. O sea, que eso funciona así. Pero ya no es el ganadero. Es que el siguiente eslabón de la cadena, que somos nosotros, la cooperativa agroalimentaria, pues tú no vas a denunciar a tu cliente. Te quedas sin cliente. Y sin cliente y a lo mejor sin clientes. Entonces, el problema es que para mejorar los precios de los productos, el camino, desde nuestro punto de vista, no es la ley de la cadena. Porque tú puedes poner todo lo que quieras en el artículo 9C, 91C, 91J, 12 ter, todo lo que quieras.
de que tienes derecho a que te respeten los costes efectivos de producción. El problema es que si hay un mercado que te va a comprar el producto a ese coste efectivo de producción, si hay un mercado, hay un comprador que te lo va a comprar. Entonces, a nosotros nos parece, siempre lo hemos dicho y nos cansamos de decirlo y ya nos da igual, quiero decir, hay poco caso y tenemos poco éxito en la demanda. Cuando un mercado se desajusta, oferta-demanda, o bien porque hay un exceso de producción, caso del aceite de oliva de hace 2 años y que todavía se arrastra, o porque se cae la demanda, caso del vino de este año, tantas otras, el vacuno de carne con la pandemia, etc. Cuando hay un desajuste oferta y demanda, la única forma de recuperar los precios es ajustando la oferta, las medidas de intervención y de gestión de la oferta. Es decir, y de hecho la administración, tarde y poco, va a ellas. Este año, hace unos meses, se aprobó una destilación de vino para quitar vino del sector. Cuando hay un problema con la leche, se abre la intervención, se desnata, se almacena. Es decir, tarde y poco, pero los únicos mecanismos que hay para ajustar el precio, para intentar mejorar un poquito el precio, es retirar productos del mercado, reducir la oferta, hasta que se alcance un mínimo equilibrio que suba los precios. Eso no va vía ley de la cadena, eso va vía otros mecanismos que son los mecanismos de gestión de la oferta, públicos y, en su ausencia, privados, que permitan, ya digo, ajustar la oferta y recuperar los precios. La ley de la cadena, pues, no es el sitio que pueda garantizar. Lo propone, la ley de la cadena, tal y como está escrito, es más una declaración de objetivos que algo imperativo que permita ser aplicado. Sí, esa regulación de oferta que tú pides, por ejemplo, la PAC sí que la traía y sin embargo se ha desmontado completamente y ahora vamos a ver qué pasa con la nueva PAC, pero la pinta que tiene es que va a seguir igual, ¿no? Bueno, pues no hay ningún cambio en la futura PAC, en la futura propuesta de la PAC que haga, digamos, ver que se van a recuperar o restablecer o mejorar los mecanismos de gestión de la oferta. A este respecto sí que hay que decir que en el aceite de oliva se acaba de aprobar una modificación de un reglamento, que es el reglamento de transición de la PAC, ha incorporado una modificación, ha habilitado un mecanismo que permite al Estado miembro, sin que sea la Unión Europea la que desencadene la medida de la Unión Europea, permite al Estado miembro pues aplicar alguna medida de gestión de la oferta, de reducción de la oferta en aceite de oliva, como ya había en el vino. En el vino estaba ya ese artículo previsto, ¿no? Lo que pasa es que no se llegó a utilizar o medio a utilizar solamente en el año, me parece que fue el 2014 o el 15 aquí en España, ¿no? Como que siendo otro cosechón que hubo, me parece que fue el año 13 o 14. Es decir, aquí el problema que hay es que cuando se desajusta la oferta-demanda, pues el precio se cae. ¿Qué pasa con el aceite de oliva? El aceite de oliva tuvimos hace 2 años la cosecha récord de la historia. La cosecha récord de la historia. Entonces, si a la cosecha récord de la historia, que produces 600-700.000 toneladas más que lo que es capaz de consumir el mercado, le suman los aranceles de la administración americana, que te hace perder otras 100.000 toneladas que vendías en Estados Unidos con aceite de origen español, porque te han aplicado 25% de arancel. Y ahora las industrias españolas, para no perder sus clientes americanos, importan otras 100.000 toneladas para envasar producto de origen no español para vender en Estados Unidos, pues tienes un excedente prácticamente de 1 millón de toneladas. Pues ¿qué pasa con el precio? Pues que se hunde. Entonces, ¿qué pasa con el precio y con la ley de la cadena? Pues que todo el año 2020 y parte del 19, cualquier operación comercial que se ha hecho está por debajo de costes de producción. ¿Cuál es la solución que da la ley de la cadena? No vendas. Claro, la solución es no vendas, para no incumplir la ley. No vendas. Oiga, pero es que yo puedo no vender frutas y hortalizas que se deterioran y adiós muy buenas, puedo no vender leche, puedo no vender cualquier producto perecedero, e incluso puedo dejar de vender cualquier producto transformado, perder el cliente y adiós muy buenas con lo que cuesta conseguir un cliente. En fin, no funciona el tema. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a la profesora Muñiz y a todos los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid. Es un honor para mí estar aquí. Yo soy jurista de desconocido prestigio, como dicen
Y le debo mucho a un profesor de esta universidad, catedrático de Derecho Administrativo, el profesor Díaz Lema, que siendo titular de Derecho Administrativo de la Autónoma, donde yo me licencié, me orientó hacia el Derecho Administrativo. Yo quería ser profesor, pero en aquel momento, me acuerdo que era Javier Solana, ministro de Educación, no había ninguna posibilidad de quedarse en la universidad ni como becario ni como nada, y entonces hice oposiciones al Estado, soy administrador civil, y desgraciadamente en mi carrera profesional, siendo un jurista de vocación, no he podido ejercer como tal muchas veces. Entonces hoy tengo una grandísima satisfacción de poder hablar también un poco como jurista, y por eso me voy a permitir, antes de contestar la pregunta de Nacho, conectar el debate que ustedes están conociendo y que llevamos muchos años dando, y es un honor compartir la mesa con don Aciano, con Celia y con Agustín, sobre el equilibrio de la cadena y el papel que el derecho puede jugar para favorecerlo. Es un poco en torno a la ley de la cadena, lo que se plantea es eso. Entonces yo les voy a pedir que volvamos 10 años atrás, cuando se plantea el debate del reequilibrio de la cadena en Bruselas. Yo he sido miembro del Comité Económico y Social de la Unión Europea, estoy en el Comité Ejecutivo de Eurocommerce, que es nuestra patronal comunitaria, hace 17 años, entonces he visto nacer ese debate que tiene mucho que ver, como ya se ha mencionado, con la PAC y el futuro de la PAC. Hace 10 años, un poco menos, hace 8 años, cuando se empieza a cuestionar la PAC como mecanismo de apoyo a las rentas de los productores y se orienta la PAC más bien hacia los bienes públicos que hay que proteger, como el medio ambiente o la protección del territorio, a los agricultores, en mi opinión, les cambian un debate por otro y les dicen, no, ya no va a haber una PAC que proteja su producción, sino ahora va a ser medioambiental o de protección de territorio, pero ahora de lo que vamos a hablar es de cómo el mercado les devuelve a ustedes la parte de las rentas que han estado percibiendo por la PAC y que ahora mismo están en cuestión. Alemania lideraba ese debate en aquel momento. Entonces aparece el mantra del reequilibrio, yo recuerdo perfectamente el momento y los primeros documentos, y bueno, a los productores les explican, no voy a decir que les venden porque sería un poco ofensivo, les explican que el mercado tiene que devolver la parte de las rentas que van a perder porque la PAC va a cambiar. Y eso, que es algo muy dañino para un país como el nuestro y para otros, y que los sucesivos gobiernos de todos los signos han tratado de evitar, es verdad que convive con la necesidad de reorientar esos fines, y entonces, pues, en fin, cada reforma de la PAC es una reforma defensiva, en mi opinión, ¿no?, de tratar de salvar ese sistema, ¿no?, que para muchos de nuestros agricultores pues son el 30% de sus rentas, para algunos más y para otros menos, pero de media. Ahí se inicia este mantra del reequilibrio de la cadena, que empieza por un diagnóstico real de que hay situaciones de abuso en el mercado y prácticas comerciales desleales, que es real, pero, como ha explicado muy bien Agustín, desde el inicio el debate está un poco viciado, porque a los productores les incitan a pensar que desapareciendo las prácticas desleales lo que van a tener son buenos precios por sus productos, que es lo que compensa la renta que se puede perder si la PAC está en cuestión. Y esto, a lo que todo el mundo, se abona como un argumento y como una política, todo el mundo es todo el mundo, todos los eslabones, todos los políticos de todos los partidos, de todos los signos. Hay que conseguir el reequilibrio, Los productores legítimamente de lo que están hablando es de precios, no están hablando de prácticas abusivas. Porque las prácticas abusivas que existen en el mercado y han sido analizadas en distintos informes, tanto de la Unión Europea como de nuestra Comisión Nacional de la Competencia, se refieren a actuaciones que no necesariamente están conectadas con el precio, sino que están conectadas con la imposición de condiciones con carácter retroactivo sin que estén pactadas, con otra serie de materias que ustedes como juristas pues conocen mejor que nosotros. Entonces, sobre ese mantra del reequilibrio se inicia una actuación reguladora que yo me atrevería en este foro, solo en este, a calificar de la huida hacia el derecho administrativo. Se entiende que el derecho público, el derecho administrativo, la intervención pública es la que tiene que garantizar el cumplimiento de determinadas condiciones comerciales en el sector agroalimentario,
estableciendo un régimen de discriminación o de privilegio, según se entienda, diciendo vamos a sacar del derecho civil, del tráfico mercantil normal y de la supervisión de los jueces las determinadas prácticas comerciales y determinada actuación o determinados negocios jurídicos y lo vamos a someter a la supervisión de la Administración. Esto es un paso importantísimo desde el punto de vista conceptual y práctico, porque de lo que estamos hablando es, bueno, de privar a los empresarios o a los productores de, digamos, de la aplicación de un régimen jurídico y de la garantía de que se aplica un régimen de contratos general y se establece, digamos, la supervisión administrativa y, por tanto, pasan al ámbito del derecho administrativo, que es el mío, aunque yo soy, insisto, no tengo autoridad para hablar en este ámbito de esa materia. Y a partir de ahí se piensa que eso es lo que va a lograr ese ansiado reequilibrio de la cadena. España es pionera, la Ley 12/2013 de 3 de agosto, la Ley de la Cadena. Yo creo que hace un planteamiento muy inteligente de este debate, haciendo girar la supervisión administrativa y la lucha contra las prácticas en torno al contrato. Son muy pocas las prácticas abusivas que están prohibidas en esa ley, muy evidentes, con las que nadie puede estar en desacuerdo. Hay determinadas cosas que hay que prohibir y aislar del mercado y quien las haga debe pagar por ello. Pero luego el resto de la actuación administrativa es la supervisión del cumplimiento de los contratos. Y se establece un contenido mínimo del contrato y una serie de obligaciones por parte de las partes a la hora de suscribirlos, que esas sí pueden estar supervisadas por la autoridad administrativa, creándose una agencia, la antigua agencia del aceite de oliva, se transforma en la Agencia de Información y Control Alimentario. La ley para mí tiene otra virtualidad y es que establece un sistema mixto porque crea un código de buenas prácticas que es un código privado, obliga a las entidades representativas de los sectores a negociarlo y a suscribirlo y luego la adhesión de los distintos operadores es voluntaria, pero es un código que va mucho más allá de la ley, estableciendo otra serie de prácticas que en este caso sí forman parte del derecho privado. Podríamos llamarla como un anexo a los contratos de aquellas empresas que voluntariamente se adhieran a él. En esta mesa estamos dos negociadores, Agustín y yo, y Donaciano representa a otro negociador, aunque él no estuvo en esos momentos en la mesa porque estaba otro compañero suyo, de los que durante año y 3 meses dedicamos a analizar de verdad las prácticas comerciales y consensuar las que deberían aislarse en el mercado, en un ejercicio honesto, leal, bueno técnicamente, que culminó en un código que se suscribió por nuestras organizaciones y se aprobó por el Ministerio, publicándose en el Boletín Oficial del Estado a finales de 2015. Yo les sugiero una reflexión jurídica académica sobre el contenido de ese código, porque a mí me sigue pareciendo bueno técnicamente después de los años que han pasado, y lo que establece es ese sistema de, bueno, donde no tiene que llegar el derecho administrativo, tiene que haber un derecho privado que aísle las malas prácticas, y en aquel momento juristas de mucho más prestigio que yo dijeron, bueno, da igual que haya muchas o pocas empresas al inicio que se adhieran a él, porque desde el punto de vista, por ejemplo, de la interpretación de los contratos por parte de los jueces de lo mercantil, este código va a tener juego, porque va a ser un referente y a la hora de, digamos, va a permitir integrar la parte de las lagunas que se aplican al derecho agroalimentario del que ustedes son especialistas, mucho mejor porque ya están muy bien definidas esas prácticas, ¿no? Bueno, ese es el sistema vigente en nuestro país y sobre él se proyectan la Directiva de Prácticas Desleales y la realidad del mercado agroalimentario. Respecto a la directiva, yo, por mi actividad en Bruselas, he participado muy activamente tanto en su gestación antes de presentarse el proyecto por parte del comisario Hogan, como después en la tramitación en el Parlamento Europeo y la aprobación final por parte del Consejo. Y bueno, voy a ser muy claro, es muy mala técnicamente. Desde el punto de vista técnico, yo les sugiero también un análisis detallado en derecho para que vean que es muchísimo peor que la ley española, que incurre en constantes contradicciones, que tiene una definición de las prácticas muy deficiente
y que hace cosas tan regresivas como no apostar por la bilateralidad de esas obligaciones. Son solo para una parte las que se reputan desleales las prácticas a juicio de la directiva, solo para una parte, cosa que jamás se le hubiera ocurrido hacerlo a la ley española, porque desde el principio, en aquel momento el ministro Arias Cañete dijo esto es para todos y para todo tipo de relaciones y para todo tipo de contratos, ¿no? La directiva no lo hace, no aporta mucho desde el punto de vista de las nuevas prácticas reguladas. Si ustedes lo analizan comparándolo con la ley de la cadena, son apenas 3 o 4 con discusión respecto de su definición las que hay que incorporar al derecho español, y luego crea una enorme confusión respecto del ámbito, por ejemplo, de aplicación, empresas grandes, medianas, pequeñas, cuál es la facturación. En mi opinión, y vamos, la he sufrido día a día, no aporta mucho y no se lo pone fácil al Gobierno y al Parlamento español a la hora de integrar mediante su transposición al derecho español. Bueno, pues ahí estamos, y luego tenemos la situación muy difícil, como ha explicado muy bien don Aciano y Agustín, del sector productor. Especialmente en este año todos vivimos esas movilizaciones al principio. Don Aciano ha recordado que el Gobierno nos echó la culpa a la distribución los primeros días. Luego, pues nosotros salimos a explicar lo que nosotros hacíamos, empezamos a enredarnos en debates, pero debates leales y constructivos, porque la situación grave del sector productor es real, es verdad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo primero yo quería es pedirles ayuda, porque estamos en un momento muy delicado. Vamos a seguir huyendo hacia el derecho administrativo, incluyendo más y más prácticas y circunstancias de la aplicación de los contratos, entre las que tiene que supervisar una agencia como la AICA. Yo tengo un enorme respeto por esa agencia y una relación personal de amistad con su directora, que me parece una grandísima profesional. Le deseo lo mejor, si esto va a consistir en que cada vez la agencia va a supervisar más contratos de los cientos de miles de relaciones comerciales que hay en nuestro sector. Nuestro sector, el de los supermercados que yo represento, está firmemente comprometido en la aplicación eficaz de esas normas, porque creemos que las malas prácticas, que no dependen ni del tamaño ni de la posición en la cadena, están influidas por el tamaño y por la posición, pero yo les puedo hablar de casos de empresas de la industria que hacen malas prácticas a la distribución, de grandes cooperativas que pueden hacer prácticas dudosas con la industria. En fin, esto es normal. Cada uno en el mercado opera con más o menos lealtad en función de su posición o de sus intereses. Yo creo que seguir pensando que avanzar en la publificación de las relaciones dentro de la cadena es la solución para todo, nos enreda en debates prácticos que son muy complicados de resolver. Y el de los costes de producción, que aprobó el Gobierno de una forma urgente en el Decreto Ley 5/2020, que ahora mismo se está tramitando como proyecto de ley ordinaria en las Cortes, y por lo que me explicaron la semana pasada, en la ponencia el Gobierno ha dicho que es mejor no hacer ninguna enmienda, porque como nos metamos a enmendarlo vamos a tener un problema. En fin, yo les podría hablar de problemas de aplicación práctica de ese tipo de normas en relación con los costes y los precios, pero me remito a lo que ha dicho Agustín. ¿Realmente creemos que los precios de los productores se garantizan por la ley? La imposición, la prohibición de comprar por debajo de los costes de producción puede llevar aparejada una obligación de comprar. Bueno, eso es muy complicado desde el punto de vista ni del derecho ni del sentido común. Nosotros, ¿qué estamos tratando? Pues de ayudar en lo posible a que la aplicación sea eficaz, que sirva de verdad para su fin, que es garantizar la sostenibilidad del conjunto de la cadena, empezando por los productores, que son los que tienen la parte más débil, y, bueno, que dé los menores problemas posibles con un límite exclusivamente, que no perjudique la competitividad del conjunto. Porque nosotros, desgraciadamente, somos el eslabón que tiene que vender el producto al consumidor en unas condiciones de competencia que no permiten en nuestro país incrementar los precios de forma artificial, salvo que el sistema sea, pues como el que finalmente ha propuesto don Aciano en su intervención, que exista unos costes fijos mínimos determinados por la Administración. Ahí hablaríamos de otra cosa, que es los precios mínimos.
Claro, aquí ya entra en juego el derecho de la competencia. Entonces, tenemos el derecho privado, el derecho a la competencia y el derecho público administrativo, que es el único en el que yo más o menos me manejo un poco. Pues en este momento en el que estamos, sinceramente, nos tienen ustedes que ayudar con alguna reflexión sobre por dónde tirar, porque si no el sector va a seguir enredado en sus debates. Para terminar mi intervención, Nacho, perdóname, discúlpenme que esto de la mascarilla ya es que es terrible, ¿no? Ustedes lo sufrirán en clase, me imagino. Bueno, efectivamente, como ha dicho Nacho, ha habido un cambio muy importante por parte de las empresas que yo represento y las de la distribución en general, no como consecuencia de la regulación, sino como consecuencia del debate previo. Nosotros vivíamos ajenos a los problemas del sector productor hasta que se convirtieron en reclamaciones en forma de políticas de garantizar una cadena sostenible para todos. ¿Qué han hecho las empresas? Bueno, en primer lugar, tomarse en serio este debate y ser conscientes de la posición de eslabón indispensable para llevar el producto al consumidor, pero que dependemos también, como siempre recuerda don Aciano, con muy buen criterio, de que exista un producto en la calidad, la variedad y al precio que necesita el consumidor español. Entonces, efectivamente hemos hecho muchos esfuerzos. Yo estoy muy orgulloso del cambio que han dado las empresas y de su actitud hacia los productores, y en la parte que a mí más me toca, que es el cumplimiento de la ley, la colaboración con las administraciones y con el Parlamento en los debates sobre cómo debería ser. Y, por ejemplo, la negociación y el apoyo a un código de buenas prácticas que vaya más allá, nosotros modestamente hemos trabajado en esa línea. Lo que tenemos por delante nos preocupa muchísimo, porque podemos hacer como los franceses, que durante muchos años los hemos puesto siempre como ejemplo. Hagamos una regulación administrativa cada vez más intervencionista y 2 años después nos damos cuenta que no la podemos cumplir y entonces hacemos otra todavía más intervencionista. Si ustedes conocen los estados generales de la agricultura y la alimentación, la última modificación legal en Francia de hace 3 años, es absolutamente demencial el nivel de obligaciones y prohibiciones. En fin, allí no funciona, pero desde el punto de vista práctico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Yo creo que ser más sensatos, conscientes del papel de cada uno de los eslabones y tratar de buscar soluciones en derecho eficaces. Para aislar las buenas prácticas, las malas prácticas, por supuesto, y cuanto mejor sea la solución jurídica, mejor. Ahora, ¿con eso garantizaremos los buenos precios para los productores? Yo tengo serias dudas después de escuchar intervenciones como la de Agustín, que conoce mejor que yo, por supuesto, la situación del sector productor. Muchas gracias, Ignacio. Don Aciano ya quería contestarte. Entonces, vamos a dejarle que te conteste y Agustín también. Y yo creo que damos por cerrado el tema porque estamos ya un poco a gustos. Don Aciano, no... que contestes. Primero... Ignacio, contestar, claro. Sí. No, si yo no... Yo algunas aclaraciones de lo que se ha dicho aquí y yo, nuestro parecer. Primero, la situación que se produce este año no es referencia. Y estamos en una situación excepcional. Como tal situación excepcional hay que tomar medidas excepcionales. Es decir, si este año no se vende el vino, por la situación de que 50% se vende en la restauración y no existe, pues fíjate si se han tomado medidas, que se ha puesto en marcha en Castilla y León y en España, pero Castilla y León, una denominación a escasos kilómetros de aquí, la vendimia en verde, es tirar las uvas al suelo. Más que eso, pues cualquier cuestión que una ley hace, pues en un estado, y así lo entendió el gobierno, en estado de alarma, modifica la ley para adaptarla a una circunstancia excepcional. Vale, entonces, pero sí que de algunas cosas que se han dicho aquí por los compañeros que ha ido, hay alguna cuestión que quiero aclarar. Cuando Ignacio hacía referencia, claro, si se pone en marcha lo que don Aciano ha dicho, y unos precios mínimos, es que entonces la competencia de las distribuciones de las industrias puede variar, como diciendo, es que se va a encarecer la cesta de la compra una barbaridad. Mentira. ¿Vale? No, yo no he dicho eso. Pagar dignamente al sector agrario no significa que se encarezcan los productos al consumidor. La inmensa mayoría de las veces el sector agrario se conforma con unos céntimos.
Es decir, he hablado de la patata entre 10 y 15 céntimos al agricultor. Si es que a 20 nos vale, si es que no queremos más. Si lo que no queremos es que las patatas que yo vendo a 10 céntimos, el consumidor las tenga que pagar a 1 euro, euro y medio. Si hablamos de leche, que vamos a la distribución, vamos a eso, y hay leche a 0,50, a 0,80 y a 1,14. Y al productor se lo han pagado al mismo, a 0,30 y poco, 3 o 4 céntimos menos que la media europea en los últimos 4 o 5 años. Entonces, no me digáis que es que eso, no. Pagar dignamente al agricultor y al ganadero no significa encarecer el producto al consumidor. Es cierto que se paga según la oferta, pero también hay un caso, una práctica en España, y yo creo que se paga dignamente a los agricultores según el sector de la industria que les compra, si esta es una industria innovadora, que se ha buscado el mundo, que se ha buscado la venta y que está exportando. Da la casuística, cuando se decía desde cooperativas, claro, si sobra producto tal, pues casi como regla general en Castilla y León, productos que nos sobran y exportamos valen dinero al productor. Podríamos hablar del vino, no este año, pero podríamos hablar del vino porque se busca mercado, podríamos hablar de los forrajes, podríamos hablar del vacuno cuando sale el barco, o podríamos hablar del porcino, potencia mundial España en él. Nos sobra y vale dinero. Sin embargo, de lo que nos falta, arruinan más al agricultor y al ganadero. La leche, deficitarios, los cereales deficitarios, el girasol, las patatas, el azúcar, todo lo que no tenemos, resulta que la industria o la distribución o como corresponda, lo que hace es, lo que no tiene, le falta de vender en España, lo compra fuera, lo tiene que pagar más caro que lo que hay aquí, y para nuestro juicio lo que compensa es eso que tiene que pagar más, pagando lo que compra en España menos. Y por último, y lo he dicho muchas veces, en regiones como Castilla y León, pero en muchas más, el sector agrario es un sector estratégico. Por él, por lo que mueve. La economía de esta comunidad se basa principalmente un 25% en nosotros o en nuestros alrededores. No solo estos señores que están aquí a los que vendemos, sino también hay otros a los que compramos todos los insumos que necesitamos. El día que no exista agricultores, sobran a los que compramos y sobra a los que vendemos, porque ya el producto vendrá transformado directamente a la distribución y sin duda alguna el tejido económico y social de esta comunidad, en lo que es la industria agroalimentaria que tanto se potencia o en lo que es la industria de servicios que tanto nos venden, podrá desaparecer. Y no está esto Castilla y León para esto. Muchas gracias. Agustín, y luego dejamos la palabra a Ignacio que querrá respirar. En relación a lo que decía Donaciano ahora, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. El mercado exterior en general paga más que el mercado interior, en general. Si no tuviéramos exportación desde 2012, desde la crisis anterior, los sectores que han crecido son los que se han internacionalizado. Y paga más. O sea, quiere decir que hay más valor en las ventas al exterior. ¿Y por qué hay más valor en las ventas? O dicho de otra forma, ¿por qué hay menos valor en las ventas al interior? En el interior, pues porque ha dicho Ignacio antes, Ignacio García Magarzo, que ellos tienen una competencia muy dura. Y es verdad, es verdad. Ellos, cuando hablan de la distribución alimentaria, comentan que tenemos la distribución, no sé si habláis de la más eficiente, porque conseguís que tengamos los precios más bajos de la alimentación de Europa. Bueno, pues eso, que puede ser una ventaja visto desde vuestro punto de vista, para nosotros es un desastre, porque el hecho de que tengamos los precios de la alimentación más bajos de la Unión Europea lo que hace es que tenemos cadenas que generan muy poco valor, y cuando hay poco valor a repartir, pues ya sabemos quién se queda sin valor. Entonces, yo sé que esto es muy difícil de resolver. O sea, hace unos días me llamaba un directivo de una cadena de distribución, no de vuestra asociación, de otro,
otra importante cadena de distribución. Bueno, ¿qué podemos hacer por vosotros? ¿Cómo están las cosas? En fin, una conversación y tal. Y hablando de la PAC, del futuro, la estrategia de la granja a la mesa, todos los condicionantes. Por cierto, una reflexión con la estrategia de la granja a la mesa. Pivota la posibilidad de aplicar la estrategia de la granja a la mesa, pivota sobre la posibilidad de que el sector productor gane más parte de valor de la cadena alimentaria, porque va a tener más costes de producción, menos medios de producción que se van a limitar y por lo tanto va a tener más costes de producción. Y eso se pretende compensar en la filosofía de la estrategia de la granja a la mesa con una mayor captación de valor por parte del sector productor en la cadena alimentaria. Vamos, si eso lo piensan conseguir con la directiva, con la ley de la cadena, apañados vamos. Bueno, pero me decía el directivo de qué podemos hacer para vosotros. Ya después de hablar de la PAC y tal, le dije, hombre, lo que tenéis que hacer es subir precios. Tenéis que subir precios. Porque el que la cadena de valor genere más valor no garantiza que el productor cobre más. Pero si la cadena no produce valor, es seguro que el productor no cobra más. Entonces, ahora, esto es muy fácil de decir y no sé cómo se hace con una distribución que tiene una competencia tan voraz entre vosotros y tal. Pero hay veces, decía Donación, y tiene verdad, que hay cadenas que sí que tienen valor suficiente y lo que hay es un reparto injusto. Ese es otro elemento que la ley debía de corregir. Tenemos una transparencia pésima en lo que es la ley de la cadena. Solo sabemos precios en origen y precio de venta al público. Lo que pasa en medio nadie sabe, ¿no? En Francia tienen un instituto de precios y márgenes de la cadena alimentaria. Bueno, lo digo por ideas, por poner ideas encima de la mesa. Digo, subir precios. Claro, si vendemos la leche a 58 céntimos o a 56, como la he visto yo en mi barrio el otro día, de leche entera, semidesnatado, desnatada, a 56 céntimos no se cubren los costes de la cadena. Incluso con margen cero de la distribución, que no me creo que la distribución trabaje a margen cero. O sea, no se cubren los costes de la cadena. Según nuestros datos de las cooperativas, de lo que cuesta producir un litro de leche, una media, habrá quien lo pueda producir mejor, más barato, más caro, producir, recoger, transformar, envasar, transportar, etcétera, y pagar el IVA. El IVA lo tienes que pagar. No salen las cuentas. No salen las cuentas. Aceite de oliva virgen extra por debajo de 2,90 no salen las cuentas. Entonces, ¿alguien pierde? ¿Quién pierde? El sector productor pierde. Entonces, yo digo, subir los precios. Ya me vais a decir, eres un cachondo, efectivamente, pues soy un cachondo. Pero si no se genera más valor, no se puede repartir más valor. Y además de generar más valor, otra cosa que tenemos que hacer es transparencia en la cadena alimentaria. Transparencia. Y tenemos que educar al consumidor a que tiene que pagar el valor de los productos alimentarios, lo que cuesta producirlos. Y desgraciadamente no les estamos acostumbrando a pagar lo que cuesta producir, porque estamos esta política de competencia tan dura que tenéis entre vosotros os lleva a ofertar y ofertar y ofertar y se venden bajo precio de oferta un porcentaje elevadísimo de productos a precios muy bajos y no se genera valor, entonces no se reparte valor. Y dicho todo esto, el camino para resolver no es la ley de la cadena. Y la ley de la cadena, desde mi punto de vista, a pesar de la buena intención de intentar garantizar unos costes relativos de producción, pues en la práctica es ineficaz. Lo único que ha servido es crear una enorme tensión en la cadena, entre los operadores de la cadena, y prácticamente muy poco eficaz. El aceite de oliva ha seguido todo el año pasado al mismo precio, este año, después de publicarse la ley, al mismo precio. Bueno, ha seguido bajando, mejor dicho. El vino, mira, las uvas, vemos a qué precio está. Es decir, no es el instrumento, Hay que buscar otros instrumentos. Y el problema es que nos hemos centrado en pelearnos en el tema de la ley de la cadena y nos hemos olvidado de todo lo demás. Y en todo lo demás es donde está la solución. Ese es, creo a mí, el error de enfoque de este asunto, ¿no? Ignacio, pues yo estoy muy de acuerdo con los términos en los que Donación y Agustín han situado el debate.
Estoy más de acuerdo con la frase de Donaciano, literal: pagar dignamente al agricultor no significa encarecer el producto al agricultor, perdón, al consumidor. Pagar dignamente al agricultor no significa encarecer el producto al consumidor. Estoy más de acuerdo con esa visión que con la de Agustín, de que lo que hay que hacer para solucionar este problema es elevar los precios al consumidor. Claro, eso, Donaciano, yo no he dicho que eso perjudicara lo que tú has planteado de los costes acreditados por la Administración como costes o precios mínimos al productor. Yo no he dicho que eso perjudique al consumidor. Lo que he dicho es que, desde el punto de vista del derecho a la competencia, a mí me parece muy difícil de encajar, pero para eso están aquí los profesores que nos podrán ilustrar. Pero, claro, tenemos justo situado el debate donde tiene que estar. Tenemos una de las cadenas más eficientes de Europa, como ha dicho Agustín, la cuarta, según un estudio de la Autónoma de Madrid, que esperamos que termine este lío para poder presentar. Ojo, eficiente no quiere decir que tenga los precios más bajos, sino que la proporción entre sus precios, los costes, la superficie, la rentabilidad es muy, muy eficiente, debido a la situación de competencia de la que yo les hablaba y que ha mencionado también Agustín. Eso beneficia claramente al consumidor español frente a los de otros países. Por ejemplo, el italiano, que tiene una cadena con una grandísima producción, que es un país con un PIB per cápita muy parecido al nuestro y, sin embargo, donde los precios de alimentación están de un 13 a un 19% más altos que en nuestro país. Claro, yo no comparto esa visión de Agustín de que nuestra solución es colocarnos ahí y subir los precios. No la comparto porque me parece injusta para los ciudadanos para los que trabajamos toda la cadena, pero además porque es irreal, porque eso ya lo vivimos en 2008, de 2008 a 2014, y ojalá no, pero puede que lo vayamos a vivir dentro de muy poco tiempo, si esta crisis sanitaria nos aboca a una crisis económica y de consumo, como todo parece indicar. Porque la situación de competencia que hay en nuestro país beneficia a una población que tiene un gran producto de alimentación a una gran calidad a un grandísimo precio. Y en eso llevamos todos empeñados, todos los eslabones, durante muchos años para garantizar que eso siga siendo así. Pero como tiene razón Donaciano, y aquí yo me apunto más a su tesis, tenemos que conseguir entre todos que el precio no solo sea digno, sea absolutamente suficiente y sostenible. Mi visión, desde el punto de vista de la distribución, es que se puede hacer. Que se puede tener grandes precios, venta al público, precios muy ajustados, y a la vez retribuir de forma suficiente a todos los eslabones, empezando por el primero, más débil y más importante. Yo, si les digo que se puede hacer, es porque lo veo hacer todos los días, en cadenas, eso sí, muy eficientes, muy ajustadas, probablemente con unas relaciones estables que, vía contratos o vía otro tipo de condiciones comerciales, permiten en el tiempo ir juntos asumiendo los cambios necesarios para invertir, tener la flexibilidad para adaptarnos a los productos y luego ganar volumen. Claro, yo no soy economista, pero la eficiencia se gana con el volumen que permite el uso de tecnología, el uso más intensivo de determinados insumos. Claro, eso nos lleva más bien a la reflexión final. La solución del precio, si no está en la ley, tendrá que estar en un cambio en la estructura de la oferta que incluya una relación más estable entre todos los eslabones. Este sería el último mensaje un poco político, pero vamos, insisto en que comparto el análisis de Donaciano y el de Agustín claramente, y bueno, las preocupaciones ya saben ustedes cuáles son, ¿no? Ayúdennos, dennos alguna solución. Pues aquí ha lanzado el mensaje Ignacio y vamos a ver entre todas las soluciones a esta situación. La verdad que es un debate súper interesante, por eso lo hemos alargado un poquito más de lo que podíamos, que quedaría para hablar mucho. Yo esto de las prácticas desleales, Ignacio, es que hay días que me supera. O sea, y lo comentaba con Isabel, o sea, no puede llegar el consejero de Agricultura a inaugurar una promoción Tierra de Sabor en Carrefour y una semana después Carrefour está regalando cuñas de queso de oveja si comprabas más de 50 euros. Son prácticas desleales, es publicidad engañosa, es banalizar el producto. Sé que no es una empresa vuestra, pero creo que hay cosas... No, y el debate es complejo desde el punto de vista. Es muy complejo. Ellos también lo hacen. O sea, que no... Bueno,
Dice Don Anciano que vosotros también lo hacéis. Bueno, háganos un último favor. Revisen en el decreto 5/2020 el concepto de destrucción de valor en la cadena. Ya verán si hay un concepto jurídico más indeterminado y más difícil de interpretar por parte de la Administración, que lo va a tener que aplicar, que a estas alturas no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, todo eso, esto requiere sentido común, que yo creo que todos sabemos. ¿Es reducir el valor de la cadena regalar una cuña de queso? Pues depende. Si la regalas con una caja de vino, pues a lo mejor no. Y si la regalas con un litro de leche, pues a lo mejor sí, ¿no? Eso tiene que estar pactado, tiene que estar basado en una relación estable, tiene que ser un compromiso de todos. Pero además tiene que estar sometido a unas reglas, y de eso es de lo que hablamos.